glorifica a Dios. Santiago capítulo 2 versículo 18 al 26 dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Tome sus asientos, mis hermanos. Le damos la bienvenida a la invitada, mi hermana Silvia. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Esmeralda. ¿Cómo le decimos, hermanos? Que Dios le bendiga. Y no es un saludo, sino que es un deseo que Dios le haga bien en todas las áreas. Mis hermanos, si leemos el pasaje sin poquito conocimiento bíblico, sin poquito conocimiento doctrinal, diríamos, pues ahí me está diciendo entonces que es por obras. Por fe, pero por obras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y el día de hoy, mis hermanos, voy a recordarles, Dios nos va a hablar, más bien nos va a recordar ese suceso de lo que fue cuando a Abraham se le pidió la prueba más grande de su vida. Amén. Y por ello, el nombre del mensaje del día de hoy se lo comparto para que vaya descubriendo desde ahorita las obras. La fe produce obediencia. No grito, no salto. No decir, sí, Cristo vive, Cristo murió por... No, la fe produce obediencia a Dios. Si usted dice que tiene fe, muéstreme su obediencia. Y le voy a decir, amén. Esa es la parte, mis hermanos. Fue la fe, sí. Pero si es por fe, tengo que ver tus obras. No las obras de tus padres, no las obras de la congregación, no las obras de tu pastor. Las obras tuyas, y todo se resume en obediencia quiero y no sacrificio. La fe produce obediencia a Dios. Recordábamos la semana pasada, hermanos, de nuestra doctrina de las 5 solas, parte de nuestro fundamento de fe de Iglesia Reformada Pentecostés, ¿sí? Solo Escritura. Y hoy estaremos recordando que la salvación es solo por fe, solamente fe, no por obras. Pero la fe que salva produce obras y una de ellas es obediencia. Solo fe, mis hermanos, solamente se los digo en una frase para recordarlo en parte de la doctrina, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel, en uno, en aquel con mayúscula que murió por nosotros, por mí, excluyendo, sacando fuera toda posibilidad de que mis obras puedan contribuir, ayudar. Cristo estuvo solo en la cruz. Usted y yo no habíamos nacido todavía. Solo, único sacrificio, el único. Mis hermanos, para esto vamos a recordar de la fe de Abraham, primer punto. Hay varias citas que nos van a recordar, se las voy a leer aquí yo rápido. Anótelas en la casa, las recuerda, Génesis 12, 1 al 3, recordando la fe de Abraham. Empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este hombre llamado Abraham, conocido como el padre de la fe, ¿sí? Un hombre que se le conoce como el padre de la fe, el primero en tener la fe en Jehová de los ejércitos y creerle sin haber escuchado nada sobre él, y obedeció sin cuestionar. Dios lo llamó, deja toda tu parentela, toda tu familia y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Sígueme. Mis hermanos, no es
Lo comparamos y lo hacemos contemporáneo muchas veces. Es como cuando yo era católico y el Señor me habla y me saca de con mi familia y dejo todo el catolicismo. El catolicismo, sí, es otro Dios, pero no era comparado como es entonces que era de politeístas, varios dioses, ninguno de ellos era Jehová o parecido, o la Biblia o Cristo. Nada de eso, era completamente diferente. Y de todo ese grupo, de esa familia, de esa nación, de esa parentela, Dios llama, escoge a Abraham. ¿Cómo escoge a alguien que no tiene la fe en él? No lo había conocido. Pero en cuanto le habló, creyó. Porque la salvación, si Dios no te escoge y no te llama, no produces fe. No produces obras. Sino como le hizo a Abraham. ¿Quién le habló de Dios? Si era otra familia de totalmente otra creencia. Dioses falsos. Mis hermanos, gócese. Porque hacia usted lo llamó el Espíritu Santo. Lleva la obra el Espíritu Santo. Y termina la obra el Espíritu Santo. ¡Qué bendita paz! ¡Qué bendita paz! Tendremos momentos de titubeo en este mar. Pero de que yo llego a puerto seguro y no me ahogo, llego porque llego. Abraham le creyó a Dios y fue contado como justicia. Creer es obediencia. Le creo a Dios. Una fe, mis hermanos, fe podemos, cuando escuchemos fe, a veces es doctrina, pero también a veces significa confianza y seguridad. Yo le creo a Dios todo lo que me dice y yo estoy seguro en las promesas de Dios. Abraham, sin haber escuchado de Dios, dijo, amén, te creo. Y dejó. Y empezó a caminar en el camino de la fe de Jehová de los ejércitos. Así nos llamó. Un día nos llamó a cada uno de nosotros, a diferentes edades, pero nos dijo, deja todo el pecado, deja la religión que tienes de familia, deja la nación que tienes que idolatran a este santo, lo que quieras, deja eso y sígueme. ¿Por qué, Señor? Mi mamá, me va a desheredar, pero pues hasta me pusieron María por María. No, amén, te sigo. Cuando Dios llama, es un llamamiento ineludible, no hay poder humano que lo detenga. No hay poder humano que le diga, no quiero. Pues a mí muchas veces me han invitado que acepte a Cristo, que reciba a Cristo y siempre digo que no. ¿Quién? Un pastor, mi mamá, un predicador. No te ha hablado Dios. Cuando te hable Dios, así caes. Así caes. Y no hay poder humano que lo detenga. Gracias, Señor. Porque si me hubiera preguntado, no, Señor. Si los propios testimonios le compartí a mi esposa, si Dios me dice, voy a hacer esto, no voy. Por eso el Señor no nos permite ver lo que viene, porque nos acobardaríamos, pero a su momento la gracia llega, nos fortalece y nos da la fe en el momento en que la necesitas. Cada día trae su propio afán, cada día trae su nueva misericordia, nueva fidelidad, cada día trae su propia nueva prueba. ¿Para qué te adelantas que si pasa esto mañana? Eso es parte de la ansiedad. El miedo es tenerle miedo, precaución a algo real. La ansiedad se produce de cosas imaginarias y empieza con esto. ¿Y si pasa eso? ¿Y si me corren? ¿Y estás ahí toda la noche y ya duérmete? Eso es ansiedad. Mis hermanos, Abraham creyó. Un hombre que fue llamado por Dios, ¿para qué? Para la gloria de Dios, no para Abraham. Para conocerle y darle a conocer. Un hombre que tenía una relación muy íntima, muy personal con Dios. Qué hermoso poder tener esa relación tan personal con Dios. Tenemos un Dios personal. Está ahí está con cada uno de nosotros. Y en nosotros. Estos vasos de barro, ¿sabe por qué no se quiebran? Porque adentro está Dios fortaleciéndolo. Si no, ya se hubiera quebrado. Hermano, y a veces cuando siento que me hacen una herida en este vaso de barro y sale que la gloria de Dios para que lo vean los demás. No lo tengan oculto ese tesoro. Lo necesitan. Tengo un tesoro y nadie... No, véanla. Y a veces no lo estamos enseñando ese evangelio. Bueno, ¡pum! ¡Ay! Se vio la luz. Gloria a Dios. ¡Ay, Señor! Señor, ¿eres cristiano? Sí. Gloria a Dios. ¡Pum! ¡Ay! Mis hermanos, aquí no hay cristianos de la secreta. El vaso de barro se descubre que es barro, pero se descubre quién estaba sosteniéndolo. Abraham, mis hermanos, también era un vaso de barro. No piense que, wow, Abraham, no. Abraham fue lo que fue, porque Dios es lo que es con nosotros y en sus promesas.
También, mis hermanos, un hombre que sería muchas veces probado, puesto a prueba, la fe que tenía en ¿quién? En Dios. Si usted tiene una relación cercana a Dios, personal, amén, todos los salvos la tenemos, tiene que ser probada esa fe. Tiene que ser probada, mis hermanos. ¿Cómo se prueba la confianza de hijo con papá y mamá, de esposo con esposa? ¿Cómo se prueba la confianza en los momentos donde hay un incendio? Dije, salta hijo, conozco la voz de mi padre, brinco a mi padre. ¿Cómo decimos? Tengo fe. ¿Viene el incendio? No. Mis ovejas oyen mi voz. Y Abraham y usted y yo somos ovejas del mismo Señor. Tiene que ser probada tu fe. Tu fe, ¿me escuchas cuál? No la fe de Dios, tu fe. Mi fe tiene que ser probada. La parábola del sembrador. Viene la prueba y la fe, el que no la tiene, el que no tiene la fe que da Dios solamente a los salvos, se ofende. Ay, no, esto es demasiado exagerados. ¿Cómo voy a dejar a mi padre y madre? El que no aborreciere. Y no es de que cuando llego al bautismo y salgo, oh Señor, te amo, te odio mamá. Aborrecer es amar menos y amar más a Dios. Amo menos a mi madre, a mi esposa y a mi hija que a Dios. Amén. Sí, así es. Esto no puede tenerlo el hombre si Dios no se lo da. Amar más a Dios que a tu propia vida. Amén. ¿Quién es el Padre de nuestra salvación? Cristo, nuestro Padre eterno. Y Él amó más a Dios que a su propia vida. Y te amó más a ti y a mí que su propia vida. Abraham, mis hermanos, tiene esta fe. La fe en el Dios de solo Escrituras, como hablamos la semana pasada, es digna de tenerla en Él. Hay muchos dioses falsos que no existen. Hay muchos santos que el hombre ha tratado de hacerlos como dioses y con atributos que solamente tiene Dios. Cuando hablo de los santos, le estoy rezando a fulanito, a fulanita, cuando ellos no pueden estar en dos lugares. O están allá o están acá. Si están en dos lugares, son omnipresentes y eso es un atributo ¿de quién? De Dios. Entonces son dioses también para ellos. Quiero que lo vaya viendo. Usted, mis hermanos, ¿en quién confiaría de toda la Biblia si no fuera Cristo? ¿Quién es digno? ¿Abraham? David, el que mató, engañó, embarazó. ¿Él? ¿Quién es digno? Pedro, el que lo negó 3 veces. No. ¿Pablo? No, tenía un aguijón para que no olvidara y no se ensobreciera. ¿María? No. ¿Qué madre podría detenerse y ver a su hijo ahí? Si aquí nomás les dicen algo y no, aunque me maten yo, no. José, pues esas religiones para ellos son dignos de pedirles a ellos. Dios es el único digno en Cristo Jesús de adorarle, rogarle y esperar en Él. Es digno de depositar toda mi confianza. Ni mi esposa, ni mi patrón, ni mi México querido, nadie es digno. Solamente Cristo Jesús. Es el único fiel. Es el único fiel que cumple, no 99.99. Porque si fuera 99.99 y el punto 01 me lo dejara a mí, no es digno de confianza porque ese punto 01 me lo dejó a mí, puedo fallar. No, ese es 100%, mis hermanos. Sigue teniendo el mismo poder que ayer, hoy y siempre. Estamos en 2021. ¿Cuántos darían la vida por Cristo? Por su fe, por el evangelio. ¿Me creo fuerte? No, pero yo tengo la fe que el Espíritu Santo, si lo quiere que lo haga, me da la fe, la misma de los mártires. ¿O eran más especiales que yo? Si es la fe la da Dios, discúlpenme. La da Dios en el momento que quiere. Si el Señor no sabe querer ser mártires, bueno, al final la corona te la damos, es tuya, porque fue tu fe la que me resistió, hizo resistir. Y si tenemos fe, esa fe nos dará como consecuencias algo: obediencia, obediencia, obediencia. ¿Por qué estamos aquí? Por amor, y el amor es una muestra de la obediencia. ¿Cuántas veces? Pero como la amo, voy a hacer caso. Recojo mis pantuflas y le doy a la cama. Claro que no. Nos falta. Mis hermanos, obediencia. Abraham le creyó a Dios. Aquí, amados, amadas, que todavía no estén reconciliados con Dios. Yo no sé si seas alcohólico, mentiroso, homosexual, infiel, lo que sea. Son pecados. Pero te voy a decir el que te va a enviar al infierno. Todos los demás te van a acumular grados de calor allá. Pero te voy a decir el que te va a enviar.
incredulidad. ¿Por qué? Nosotros, a diferencia de otros, la fe nos hizo creer en Cristo. Y el que cree en Cristo es salvo de la ira venidera. Nosotros éramos todos los adjetivos que te di y mucho más. Los mismos que puedes tener tú. Pero no tienes la fe en Cristo, solo Cristo. La fe en Cristo. Mis hermanos, ni Pedro mismo se está hundiendo. ¿A quién le gritó? ¿A Mateo? Sálvame, Señor, que perez. Nomás a uno. ¿Y por qué ahora le piden a él? Y en vez de ese uno. Gracias a Dios porque nos dio la vista espiritual. Dele gracias por la fe, mis hermanos. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles. Estamos siendo probados. Yo lo sé. La pandemia, el Señor marcó un tiempo aquí y es lo último y Cristo viene. El cristianismo actual, si ponemos la mirada en un hombre, que no es sobre todo nombre, sino es un hombre cualquiera, que Dios lo llamó de pastor, de predicador, de hermano, de hermana, de presidente, de varones, quien sea, si pones tu confianza en Él, el día que no esté va a perecer tu barca. Pero si es Cristo, Él es la barca y venció a la muerte y al tercer día resucitó. Bendito Jesús, qué paz y confianza tengo, que aunque un templo terrenal se pudiera incendiar, inundar como nos pasó, Señor, sigo firme porque tu roca nada ni nadie la puede ahogar. Inclusive tú, Señor Jesucristo de Nazaret, me tomaste desde el lodo cenagoso, me sacaste, me pusiste sobre roca firme, que eres tú, y nueva alabanza hay para tu gloria. Pero ¿cuántos tenían su fe en mi templo? En mi pastor? Yo voy a la iglesia tal. Yo tengo tanta cantidad de número de personas. Yo quiero ver tanta cantidad debajo del trono de Cristo junto conmigo adorándole. ¿Sabe de qué me molesta últimamente? Y es lo que traigo. Pastores que se creen dueños de las ovejas de Cristo. Que los tienen así. Y no tienen temor a Cristo. Le tienen temor a un pastor terrenal. Si es salvo o no, no lo sé. Pero es que el pastor, es que esto, es que Cristo. Dios ha dicho, teme al hombre. No temas al hombre, teme a aquel que puede enviar tu alma al infierno. Y no lo va a hacer porque cargó tu infierno en la cruz de Cristo. A ese témele. ¿Sabes quién es? Dios. Le temen más a un alguacil, a un policía, a un pastor, a un esposo, a una esposa, a un gobierno, a un mañana, a Satanás también. ¿Y no le temen a Dios? Falta conocer a Dios, que si llegas a sentir un segundo su presencia, sientes que caes muerto. Y no caemos muertos, sino que nos levanta. ¡Wow! ¡Qué Dios! No caigo muerto. ¿Y no caíste muerto? No, sentí. ¿Pero qué pasó? Nuevas fuerzas tengo como búfalo. Nuevas fuerzas por la gracia del Señor. Este hombre llamado el padre de la fe, Abraham, iba a ser probado una y otra vez y otra vez. Génesis 21 del 1 al 8 nos recuerda, mis hermanos, la promesa que se le da. Y era también una prueba de fe. Y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació a Isaac, hijo. Le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le ha parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. No había fórmulas, ¿eh? Aquí sí le daban pecho, gloria a Dios. Mis hermanos, Sara era estéril. Había pasado ya la costumbre de las mujeres cuando se le promete, ya, menopausia, ya había todo, ya, se acabó el ciclo biológico. Cuando ya pasan mis hermanas, he estado aquí, hijo, qué difícil, 1 año, 2 años, y lo pasan. Ay, vas a ser mamá. No, hombre, eso es imposible para el hombre, para la biología, pero no para el Creador de los cielos y la tierra y de nuestro cuerpo. Sara, mis hermanos, también estaba al lado del padre de la fe, y también Dios le iba a descargar de su fe para que creyera. Y ese varoncillo
Ese joven, mis hermanos, era el hijo que iba a tener él, que se le había prometido de su descendencia. Recordamos, mis hermanos, antes, estamos hablando del nacimiento, pero quiero que vea todo el suceso de quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Sara. Porque en capítulo 15 del 1 nos dice, después de esas cosas, después de unas pruebas, atrasito un poquito antes de lo que leí, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que es mi heredero, uno nacido en mi casa, es decir, es el mayordomo. Y luego la palabra de Jehová fue diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Y sacólo fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, y le puedes contar, y le dijo, así será tu simiente. Y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Bueno, esa promesa es ahora el que acabamos de leer, que se llama Isaac, que nació. Hizo fiesta, banquete, mi varoncito. Dijo Abraham, ya está destetado, por fin. Ahora sí, ya grandecito mi varón. ¿Cree que amaba a Isaac? Sí. Era el hijo que se le prometió tantos años atrás. Mis hermanos, ¿cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo amamos a cada uno de ellos? ¿Cómo los amamos, mis hermanos? Y cuando estamos pidiéndole a Dios y le hemos creído a Dios y estamos esperando y ya, no, ya, no, ya, no, ya. Ya, no, todavía no estoy embarazada. Pero el momento en que Dios dijo, ahora, ya, dice Dios, ya. Mis hermanos, en el momento de la vejez, 100 años, si cuando uno calcula ya grande, no, a los 15 años voy a tener tal nombre. En vez de pasearla, me va a pasear a mí. Bueno, tuvo esa promesa hecha. ¿Y sabe qué? Como le dije, tenía que ser probado. Y esas pruebas sí me van a llegar. Y la prueba más grande iba a ser la siguiente. Voy a leer lo de la versión moderna, porque ahí sí tiene ese error. Recuerden que Dios no tienta. Es Satanás. Dios prueba. Amén. El 22, el 1 en adelante, mi hermano, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Mis hermanos, hasta ahí, un llamado nuevo. ¿Me está llamando Dios? Recuerden que si Dios nos ha llamado constantemente nos fortalece la fe, y una de esas maneras es recordándonos sus promesas y haciéndonos sentir que es verdad. ¿Cristo viene? Amén. Y a veces, ay, pues sí, hermano, pero llega el Espíritu Santo y estamos orando y Cristo viene. ¿Cuántas veces sus promesas de la Biblia no están refortaleciéndolas y haciéndonos de sentir ese día un presente? Cristo murió por ti, amén. Pero ¿cuántas veces nos sentimos así? Y luego llega el Espíritu Santo, Cristo murió por ti, amén. Sí es cierto. ¿Cuántas veces nos repite todos los días que Cristo sana? Pero cuando te sana dice, sí es cierto, por sus llagas soy curado. Pues a Abraham le está hablando nuevamente Dios, me va a repetir la promesa. Ya tantas pruebas que he tenido, una prueba más. Hombre, ya estoy curtidito. ¿Cuántas veces he escuchado que el Señor me venga la prueba? Estoy fuerte, ¿seguro? ¿Seguro? Viene la prueba. Y dijo, toma ahora tu hijo. Tu hijo. Ah, ¿hay duda? Tu único. ¿Hay duda? Isaac. Ay, a quien amas. Y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mis hermanos, cuando Dios nos pone a prueba esta sola fe que Él ha dado, es tan difícil. Porque la fe que es digna para glorificar a Dios es obedecerle, amándolo a Él sobre todas las cosas, a pesar de algo que no queremos entregar. O es todo o es nada. ¿Sabe lo que es? Dame tu hijo. Haya tenido otro que no es el de la promesa. Ismael, allá con Agar. Por si hay dudas, el único que tienes, no, el único pues es este, de la promesa. De él va a venir todas las descendencias. Estuve esperando años, él es Isaac. El que Dios te ha hecho reír, el que te contenta, el que te provoca sonrisas. Mira, mi Isaac ya fue destetado. Mira, ahí está mi hijo hermoso. Ay,
¿Qué onda, padre? ¿Cómo estás? Platícame. ¿Cuántas pláticas no tendrían de padre e hijo? ¿Sabes cómo naciste? ¿Cuántas veces preguntamos, oye, papá, cuéntame cómo nací? ¿Cómo conociste a mi mamá? ¿Y cómo? Bueno, ¿sabe lo que eran las pláticas de Abraham e Isaac? Hijo, tú eres una promesa de Dios. Hijo, tu mamá ya ni podía tener hijos. Yo ya parezco abuelito, tatarabuelo y soy padre apenas. Hijo, ¿sabe todo lo que había compartido con él? Creemos cuando leemos esto que Isaac era un niño y no es así. Mis hermanos, en estudio, no dice la Biblia, pero conforme a los estudios, todo ello tenía de 20 a 30 años, otros dicen 33. Fíjese, no era un niño, porque a veces el emocionalismo, ay, niño, no, cargó su leña, te lo vamos a leer, lo que hizo no era de un niño, era alguien, mis hermanos, por los mozos que iban con ellos, todo lo que se cree, de 20 a 30, 30 y tantos años, 20 y tantos años. Había una unidad, discúlpeme, el amor de padre e hijo va creciendo conforme van creciendo. ¿O ama menos a sus hijos que cuando nacieron? No, hermano, no. Y más el varón. La mujer ama desde que le dicen que está embarazada. Bueno, algunas. En este tiempo sí, ¿para qué les digo? Ya no puse los ejemplos de hace años. Pero el papá, batallamos a aprender. Pero no le puedo decir que amamos más, pero sí hacemos el sacrificio de a veces no expresar ese amor porque tenemos que hacernos cara de duros. Bueno, tiene una relación de padre e hijo. De 20 años vamos a ponerlo. Le está pidiendo Dios a Abraham que le entregue ese hijo, su amado, el que te provoca a sonreír, Abraham, cuando estás triste y cansado, el que te provoca que cuando estás en medio de la prueba, Abraham, sonrisas. ¿Cuántas veces, papás, tenemos situaciones y llega el hijo y agarramos fuerzas y para adelante que ese niño necesita guaraches? ¡Vámonos! Pues te están pidiendo esa esperanza, esa fortaleza, entrégamela. ¿Sabe lo que era? Decía un escritor, esta petición, fe contra fe. Es decir, el Dios que aborrece los asesinatos, el Dios que aborrece los sacrificios humanos porque los aborrecía. Me estás pidiendo que sacrifique, no a cualquiera, sino al hijo de la promesa que me dijiste que de ahí iba a ser tu promesa, descendencia, que no la iba a poder contar. Me estás diciendo que lo quite. ¿Cómo? ¿Va contra ti mismo? ¿Va contra la promesa que tú hiciste? Recuerda la promesa, mis hermanos. Recuerda que había los animales cortados a la mitad y antes se creía pasaban las dos personas que están haciendo ese pacto para decir, así como esos animales cortados a la mitad, así se me haga si no cumplo. ¿Sí recordamos parte de eso de la historia? Si no, lean en la casa, por favor, es Génesis. Mis hermanos, en este caso del pacto con Dios y Abraham, no pasaron los dos, nomás pasó Dios. Porque este pacto lo cumple nada más Dios. Nosotros no podemos. Si Él no cumple, no podemos tener fe nosotros. No hay poder humano que nos haga tener esta fe. Dios, mis hermanos, le estaba diciendo, este Dios que le había creído hasta el día de hoy, dame tu hijo de la promesa. Lo estaba llamando una vez más y era para mostrar, no era para tentarlo, era para levantar a Abraham a un nivel que nunca había tenido de fe. Escuchaba de un predicador y lo comparto porque me sirvió y me está sirviendo hasta el día de hoy. Si Dios te prueba, Él te provee en la prueba. Si Dios te prueba, si Dios te mandó a ser probado, hermano, te está mandando a ser probada esa fe que tienes. ¿Quién te la dio? Dios. Pues Dios te va a proveer para fortalecerte esa fe. No es de ti. No es de ti. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué nos movemos así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás creyendo que esa fe es de ti, es tuya, pero es porque Él te la dio y la fortalece Él. Pero tristemente ponemos la mirada en algo físico, en algo material, en algo mental y no en el Dios Espíritu. A Abraham, mis hermanos, ¿sabe qué? Le están diciendo, ofrécelo, vete a la tierra de Moria, cerca del monte Calvario que va a ser en el futuro. Moria fue en la ciudad de Jerusalén ya en el futuro. Ofrécelo ahí en holocausto. ¿Sabe qué era un holocausto? Que se consumiera totalmente en fuego. Todo. Imagínate a tu hijo así. Así como los traemos, así. Todo. Holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sabe qué? Siguiente versículo.
Abraham no dudó. Qué increíble fe, ¿verdad? Qué increíble fe. Mi hermano Raúl, ¿puede apagar por favor el aire? Y el de allá también, por favor. Qué increíble fe. No dudó. ¿De noche? ¿Pasaron días? No. De mañana se levantó y vámonos a obedecer a Dios. ¡Qué padre tan frío! No, mis hermanos, vea quién era su hijo. Amén. Pero vea quién era su Dios. El único digno de obedecerle, aunque no comprendamos en medio de la prueba. Si Dios nos dice, haz esto, no, es que no voy a poder. Quédate así. Abraham no se quedó así. Salió inmediatamente de temprano en la mañana, preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo. ¿Sabe lo que es obedecer a Dios y todavía estar teniendo partícipe yo, Abraham, del dolor que me estoy causando yo mismo? Tengo que preparar el medio de transporte para matar a mi hijo. Tengo que prepararlo yo. Cortó leña para el holocausto. Estoy cortando la leña que va a consumir a mi hijo. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántas veces duramos tanto para obedecer? ¿Cuántas veces Dios no nos dice una? Y le sigo. Y nosotros, ay no, esto no es palabra de Dios. Vas a ser prosperado con todo el poder de lo alto, las tierras. Amén. El que no aborreciere, el que no amare menos a su familia, a sus hijos, que a Dios, no tienes esa fe. Así te lo digo. Porque a veces pensamos, tengo que amar más a Dios. No, a ellos no. No. No está natural en ti. Si eres salvo, es espiritual, ya está. Duele. ¿Cuántos hemos sido aborrecidos por nuestra religión con la familia? ¿Cuántas veces hemos tenido que dejar a nuestros seres queridos viéndonos con cara de odio porque seguimos a Cristo? Y nunca han comprendido hasta que Dios nos salva y comprendemos a papá. Mis hermanos, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No fue a otro lugar. No se fue como Jonás. Me voy para acá. Obedeció. Vea cómo fue preparándolo Dios para esta prueba. Dios, mis hermanos, no crea que nos va a dejar cómodos. Nos está preparando para la prueba más grande y estamos en ella. Resistir hasta que Cristo venga. Son tiempos, mis hermanos, de fe contra fe también. ¿Por qué, hermano? Porque no estamos comprendiendo muchas cosas, pero sigo obedeciendo al Señor que me dijo, bástate mi gracia. No te dijo, bástate que mi razonamiento. No, bástate mi gracia. Mis hermanos, siguiente versículo, por favor. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días de trayecto. 3 días, mis hermanos, de estar caminando, orando, pidiéndole a Dios misericordia, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces estamos en medio de la prueba y estamos resistiendo? No estamos pecando, estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no hemos dejado de clamar para que Dios diga, hasta aquí, bástate mi gracia, gracias Señor, y seguimos adelante, pero queremos escuchar, he oído tu oración, Eliezer, y te he dado más días. He oído tu oración, Joel, y no te voy a pedir a tu hijo. Gloria a Dios. Abraham no escuchó eso en 3 días. ¿Cree que no rogó? ¿Cree que no pidió? Caminando con la leña, caminando con el hijo, caminando todos. ¿Cree que no? Y llegó al lugar del sacrificio y vio el monte. ¿Sabe lo que es eso? Si nosotros, el kindergarten, su primer día de kinder, hijo, ahí está el kinder. Déjame, papá. Ahí voy, hija. Está allá. No traes calentura, siento como que no puedes ir. Y es el kinder que te lo van a regresar en 2 horas. Ahora el monte donde los vas a sacrificar tú. Pues lo vio de lejos. Le aseguro que esos metros, kilómetros que haya sido, fueron los más largos y más pesados de todo su trayecto. Cada paso que daba Abraham, Señor,
Di, Abraham, detente. Sí, Señor, yo sabía. No, seguía llegando al monte, seguía llegando al monte. Vamos, Señor, dilo. Dilo, dilo, tú estás en contra de los sacrificios humanos. Dilo, Señor, dilo. Por favor, es el hijo de la promesa. Dilo, Padre. Silencio. Silencio. Dios mandó y se tiene que hacer. Aquí no puedo decir, es mi hermana para mentir. Este es mi hijo y tú lo conoces. No te puedo engañar a ti. Dios no puede ser burlado. Al tercer hijo, el día, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Sabe lo que iba a hacer Abraham? Entregar a su hijo en holocausto, totalmente consumido por la leña que habían cargado tantos días. ¿Cree que si lleva a los mozos lo iban a dejar hacerlo? Estás loco, Abraham, lo iban a quitar, estás anciano ya. Las muchas letras te volvieron loco, Abraham. Quítalo. Por eso, quédense aquí, mozos. Nuestra fe no la entienden todos. ¿Cuántas veces estás loco? Estás viendo la pandemia y se te ocurre estar ahí en el hospital, en medio de un funeral, en las calles. Sí, sí. ¿Por qué lo hacen para fiestas, bodas y quinceañeras? Y ahí no se acuerdan de la pandemia y no nos dejan hacer nuestra fe. Hipócritas. Hipócritas. Muy preocupados, mis hermanos. Muy preocupados por los cristianos que estamos llevando el evangelio y orando por los enfermos, y no se preocupan con las kilométricas filas para que les den el dinero de 65 y más. Están hipócritas. Nos van a querer detener nuestra fe. Camina solo con Él y con el Hijo de la promesa. Mis hermanos, quiero que vea aquí esa fe de Abraham tan grande, que Dios le había dado tanta fe. No era, mis hermanos, cuando Dios nos da las pruebas, no es para que veas la fe que tienes, sino para que veas la gracia tan grande que Dios tiene para ti. Me está poniendo esta prueba Dios, no voy a poder lograrlo. No quiere que veas tu fe, quiere que veas el Dios de la gracia que te llena de fe en el momento de no tener nada. Y volveremos a vosotros. ¿Quién es? ¿Los restos? No, va a ser consumido totalmente. ¿Quiénes van a volver? Yo y mi hijo. ¿Qué fe tenía Abraham ahí de la resurrección? Hermano, Hebreos 11, 17 al 19. No había visto a Cristo resucitar, no había visto a ningún resucitado. Y dice la palabra: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, es decir, a través de Isaac, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Siguiente versículo. Pensando, ¿quién pensaba? Abraham, que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Gloria a Dios. Volveremos. O sea, sí voy, y va a ser un holocausto, y lo voy a consumir, se va a consumir. Pero de que tú lo levantas porque tú prometiste. Esa fe, ¿quién la tiene? Si Dios no la da. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? No es hacerlo y matar. Es matar, que se consuma, pero sé que lo vas a levantar. Lo vas a levantar. Lo vas a levantar. Y lo levantó al tercer día. Levantó a mi Señor Jesucristo. Mis hermanos, esa fe que tenía Abraham, ¿dónde la compró? ¿En qué iglesia? ¿Qué doctrina? ¿Quién era su líder? El mismo líder de hoy y siempre, Dios. Dios. Esa fe solamente la puede tener uno de nosotros, si Dios te la da. Amigo, amiga, no eres salvo porque Dios no te ha dado esa fe. Ruégale, pídele. Que no te sirve de nada levantar la mano y decir la oración del pecador. Pero sí que Dios levante su mano y te diga: aquí está la fe. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo,
Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Hijo, la leña. Sí, papá, vamos. El hijo todavía no sabía, nada. Vamos a ofrecer holocausto para nuestro Dios. Nuestro Dios, el que prometió a mamá que yo iba a dar. Sí, mi hijo, tú eres el de la promesa. Sí, vamos, papá, vamos. Cuchillo, fuego. Papá Abraham, vámonos, hijo. Y fueron ambos juntos, caminando al monte. Papá, cómo es hermoso nuestro Dios, ¿verdad? Sí, hijo. Hasta hoy has sido fiel, papá. Sí, hijo. Platícame otra vez cómo mamá recibió la promesa y se rió. Y cómo me llamo Isaac, el que te provoca reír tu contentamiento, papá. Hijo, vamos juntos, vamos. Fueron llegando al monte. Siguiente versículo. Recuerde Isaac cargando su propia leña sin saber. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. No, papá. Cuando hay dolor que los hijos no entienden y nosotros entendemos lo que está pasando, quiebran las palabras más. Padre mío. Y él respondió: está desesperado Abraham. Tiene ansiedad Abraham. Heme aquí, mi hijo. Ya norteños, mi hijo. Heme aquí, mi hijo. He aquí el fuego. Tú lo traes. Tú traes el fuego. Y la leña. Yo la traigo, papá. Aquí está la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el animalito que vamos a entregar para la ofrenda de nuestros pecados que Dios pidió? ¿Dónde está el cordero, papá? Mis hermanos, ¿qué diríamos nosotros ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el cordero? Traemos todo, pero pues el cordero es lo principal. ¿Dónde vamos a conseguir un cordero? No hay nada. Ya llegamos al monte y vamos a llegar. ¿Dónde está? Siguiente versículo. ¿Tenía fe? Y respondió Abraham: Dios, lea bien, porque Dios inspiró esto. Dios proveerá, no, se proveerá de cordero para el holocausto. Dios va a proveerse a Él mismo un cordero, porque el sacrificio es para Él, el holocausto es para Dios. Él se va a proveer uno para Él mismo. No nos va a proveer, no. El sacrificio es para Él. Él se va a proveer uno. Hijo mío. Ok, papá. Nuestro Dios siempre provee. Iban juntos. Siguiente versículo. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, el lugar, ese monte, edificó ahí Abraham un altar. No de agradecimiento, no era ese holocausto especial que había pedido al hijo de la promesa. Preparó el altar y compuso la leña. Hijo, la leña. Sí, papá. Vamos a ponerla. Y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Hijo, la leña. Sí. Hijo, ven. Acuéstate. ¿Qué está pasando, papá? Tú eres el cordero. Este hijo, Isaac. No, papá. No. Es el hijo de la promesa. Dios dijo que te tengo que ofrecer en holocausto. Está bien, papá. Átame. No batalló, no peleó. Lo ató. Siguiente versículo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y Dios no había hablado, no habló en todo el trayecto, toda esperanza apagada, todas las tinieblas en el cielo, el corazón de Abraham: hasta aquí llegué, no hablaste Dios, pero tú lo has de levantar aún de entre los muertos. Isaac, la voluntad de Dios es Dios sobre todo, aún sobre mi vida. Y cuando va a enterrar
ese cuchillo al cuello. Obediencia quiero. Amén. Obediencia quiere Dios, no tu sacrificio, no tu misericordia. Obediencia quiere. Si tienes fe, sé obediente, que Dios nunca te va a pedir a tu hijo ni a mí. Siguiente versículo. Entonces el ángel de Jehová, a nuestro Señor Jesús, segunda persona de la Trinidad, está con mayúscula, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Mis hermanos, ¿sabe lo que es? Uno piensa humanamente, y si se pasa un segundo Dios y no le dice a tiempo, mis hermanos, es Dios. ¿Sabe quién estaba caminando con ellos y fortaleciéndolo cada paso para que pudiera llegar hasta ese momento? Pues Dios. ¿O cree que él solito? No, mis hermanos, no. Abraham, Abraham. Heme aquí. Estoy bien, voy bien, espérame, voy bien, heme aquí. Aquí estoy. Obediente todavía. No estaba enojado. ¿Qué quieres, Dios? No, heme aquí. Sigue igual la fe. Había crecido. Porque hasta la resurrección de los muertos ya creía. Siguiente versículo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, nada. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Porque ya conozco, porque yo puedo ver, porque ya te he probado que temes a Dios, que me temes. Lo he visto, que me amas más que a tu propio hijo. ¿Sí? Las pruebas que nos da Dios es para ver si le amamos más a Él que a nosotros o nuestros tesoros. Siguiente versículo. Entonces alzó a Abraham sus ojos y miró. ¿Cómo levantaría su mirada? Ya no lo mataste. Mi hijo regresó de los muertos. Ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Ya estaba hecho. Dios no había hablado nada. No había oportunidad. No había esperanza. Y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Sabe lo que es? Escuchó la voz. Isaac, no voy a morir. Lo desata. Gloria a Dios. Pero papá, está el holocausto del cordero. Voltean y uno atorado. Atorado ahí, ve. En el monte. No tenía que correr y perseguirlo. Ya estaba listo todo. Solamente era tomarlo. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo. ¿En lugar de quién? De su hijo. En lugar de su propio tesoro, de su corazón, del hijo que él tenía, el único, en lugar de él ofreció ese holocausto. El holocausto se tenía que dar y recibió. El fuego que traía para Isaac no lo recibió Isaac, lo recibiría ese carnerito que estaba atorado. Siguiente versículo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová Jireh. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el monte del Calvario será provisto el Cordero de Dios que ha quitado el pecado de este mundo. En el monte del Calvario, Jehová Jireh. Jehová proveyó en ese monte. Y sigue proveyendo. Pon la mirada al monte del Calvario para que tu fe se fortalezca y resistas lo que te está pidiendo Dios. Que nunca te va a pedir a tu hijo ni a mi hijo. Entregó a su unigénito. En ese monte de Jehová, el monte del Calvario, fuera de esa ciudad, ese monte precisamente iba a ser en el futuro. Será provisto. Qué profecía que había dicho Abraham a su hijo. Jehová se proveerá. Jehová se proveyó. Hizo al carnerito en ese momento, hablando de ese momento. Hizo que se amarrara en el zarzal y lo llevó al sacrificio. Dios hizo todo. Abraham no hizo nada. Ahí está todo.
No lo tuvo que guardar, resguardar tanto tiempo y nada, todo listo. Siguiente versículo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, qué hermoso cuando Dios promete por su propio nombre, qué hermosa que la salvación tuya y la mía pertenece solamente al nombre que es sobre todo nombre y la cumple por su nombre. Por mí mismo juro. No, por mí mismo, Dios mismo, no por ti. No está dependiente las promesas de Dios a ti, sino a Él mismo. Gloria a Dios. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Por cuanto qué? Obedeciste a mi voz. Hay bendiciones también en esta tierra como cristianos condicionadas. Obedece a Dios ya. Obedece a Dios. La salvación está hecha. Te estoy hablando de bendiciones terrenales y no nomás de prosperidad económica, estoy hablando de tu alma. Porque seremos salvos todos los escogidos, pero no estamos igual. Unos traen gozo y otros. Ahí está el carnerito, ahí está atorado, ahí está. Ese no es para mí. Para mí sí. Jehová iré, Jehová proveyó. Mis hermanos, Romanos 4, del 1 al 5, por favor. Último punto para terminar. Hemos visto la fe de Abraham. Abraham hizo obediencia más grande en dolor y fe. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? Siguiente versículo. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Solo Escritura, gloria a Dios. ¿Qué dice la sola Escritura? No que dice fulanito, fulanita, no. Solo Escritura. Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Empero, al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Si tú obras, pues mereces, tú hiciste algo. Pero, siguiente, más al que no obra, más al que no tiene la salvación por obras, porque solamente es por fe, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Abraham le creyó a Dios. Amigo, amiga, ¿le crees a Dios? ¿Crees en Cristo Jesús, el Cristo resucitado? Si no, los incrédulos no heredarán esa tierra que el Cristo resucitado compró con su sangre para nosotros. Dios, mis hermanos, nos ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera, el amor tan grande de Dios es que ha dado a su Hijo unigénito. A Él nadie lo detuvo. A Él no le dijeron, Jesús, Jesús, detente. No, Cristo Jesús dijo, Padre, yo voy porque la cabecera del libro está mi nombre. Tomo la leña, tomo la cruz, yo la cargo y llego ahí y digo, consumado es. Nadie lo detuvo. Cristo no recibió la misericordia de Abraham. Cristo recibió el fuego que el Padre traía. Sí, este sí lo descargó. Aquí está la ira, Jesús. ¿Cree que Dios Padre no le dolió? ¿Cree que Dios Padre no le dolió? A su Hijo perfecto. Dios Padre perfecto. A su Hijo perfecto. En la cruz. Viendo cómo cargaba esa cruz, todo lacerado ya. Huesos expuestos. Esa madera que Dios Padre la había creado ahora y había puesto esa madera sobre la espalda de su Hijo. Esa cruz Cristo la cargó y fue rumbo al monte del Calvario. Fue un holocausto todo consumido. La ira de Dios cargó toda sobre él. Consumado fue un holocausto todo consumido. No quedó ni una gota de la sangre del Cordero en esa cruz. Toda salió. La leña la carga Isaac, Cristo cargó la cruz. Juan 1:29.
Dice la palabra de Dios, mis hermanos, hablando de Juan el Bautista cuando ve a Jesús, y el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero, con mayúscula, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que Dios se proveyó. Él mismo se proveyó. He aquí el Cordero de quién? De Dios, el que se proveyó Dios para él mismo. He aquí Jehová Jireh. Amén. He aquí Jehová Jireh. He aquí el Cristo que iba al monte. Isaac actuó en obediencia, su padre no renegó, dejó ser atado. Cristo, completamente Él, se entregó con lazos de amor, cuerdas humanas, para poder nosotros tener un hombre, 100% hombre y 100% Dios, que muriera por nosotros, un cordero, mejor dicho. Abraham no descargó el cuchillo. El padre descargó, mis hermanos, toda la ira. A Isaac no se le hizo nada. No le hagas nada. A mi hijo, ahí va todo. Tus mentiras, tus idolatrías, tus engaños, tus robos para ganar poquito más, tu falta de amor a Dios, sobreabundó la gracia en Cristo. Solamente el sacrificio de Cristo, solamente la fe en Cristo puede calmar la ira que te pertenece a ti o a mí. ¿A quién tienes tú en los cielos? Un abuelito, una abuelita, no. Tengo a Cristo resucitado, qué bueno, porque está intercediendo en los cielos con el Padre, y la ira que era mía, Cristo la recibió. El fuego que era mío en el lago de fuego, Cristo lo recibió en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, que todavía no crees en Cristo como debes de creer, ¿a quién tienes en el monte? La ira va a caer. ¿O es Cristo o eres tú quien la recibe? Pero Dios tiene que ser pagado. Tú con tu cuerpo en el fuego eternamente, o Cristo en el monte del Calvario eternamente pagó tu paz. Abraham lo recibió como si hubiera estado muerto. Estaba muerto mi hijo. Cristo sí murió, literalmente. Él sí murió. Dios lo mató. Dios lo mató. Dios lo mató. Cristo mató a la muerte. Dios, mis hermanos, nos salvó de Dios mismo, de su ira misma. La fe en Cristo nos salva. Solo fe, solo Cristo. Y si es así, solo para la gloria de Dios. ¿De qué tengo que jactarme? La obediencia de Cristo. La obediencia, escúchame bien, amigo, ya vamos a terminar. La obediencia de Cristo, la que Él tuvo todos los 33 años, lo que Él obedeció a su Padre, esa es la que te ha salvado. ¿Quién te ha dicho que tu obediencia te salva? No es por obras para que nadie se gloríe, solamente la fe en aquel que murió, poner los ojos puestos en el consumador y autor de la fe. No fue Abraham, fue Cristo. ¿Por qué tienes tanto temor e inseguridad si tienes solo fe en Cristo? Su obediencia ha hecho que Dios obedezca su propia palabra y nos dé ahora la salvación. La fe en Cristo nos produce obras y una de ellas es la salvación. Soy salvo. Soy salvo. Y como ya soy salvo, creo y le creo a Dios todo lo que dice su palabra en los 66 libros. Le creo todo, no nomás Juan 3:16, le creo todo. Y si me dice que nada ni nadie le arrebatará de la mano del Padre, nada ni nadie te arrebatará de su mano, te está faltando creerle más a Dios. Esa fe
se ha de mostrar con obediencia, sin importar, escúcheme bien, lo que Dios te pida. A veces no entendemos, pero ¿sabes cómo terminó la historia de Abraham e Isaac? Dios cumplió, mostró la salida como siempre la muestra en la tentación y en las pruebas. Dios te está mostrando hoy la salida, y la salida es la de misma, de ayer, hoy y siempre. Ve al monte. Jehová ya proveyó. Jehová ya proveyó. Amigo, ya proveyó Jehová. Dios ya proveyó cordero. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cargando leña? ¿Estás cargando heridas? Ya proveyó a su hijo. Ya lo hizo todo. Ve al monte de todas las maneras posibles. Ve hacia el monte, que ahí se provee siempre la paz y la fe que necesitamos. Y ese monte es el único monte que tiene al único Hijo de Dios crucificado, que es el monte del Calvario, mis hermanos. Porque Dios ya nos entregó a su Hijo. ¿No tienes paz? Romanos 5:1. Solo fe. ¿No tienes paz? ¿No tienes paz? ¿No tienes paz? ¿Tienes ansiedades? ¿Tienes depresiones? ¿Tienes soledades? ¿Ya no le crees a Dios, a su palabra, todas las promesas? Dice la palabra de Dios en Romanos 5:1. Justificados porque me cantas mucho, porque me ofrendas mucho, porque das muchos diezmos, porque vienes mucho a la iglesia. No, justificados solamente, solo, por la fe. Porque le crees a Dios. Porque le crees a Dios lo que ha dicho una sola escritura. Que ha enviado a su Hijo unigénito para que si tú crees en Él, no te vas a perder y tendrás vida eterna. Pues Dios te dice, tienes paz para conmigo solamente por medio del Cordero que yo mismo me proveí. Señor Jesucristo, Dios nuestro. Deje de estar poniendo la mirada en el espejo, si no es para crecer y madurar, y te estás deprimiendo más cada día, te hace falta que este espejo se convierta en una ventana y puedas ver a Cristo en el monte. Mis hermanos, como conclusión, la salvación solamente es por fe. Fe en Cristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados, nuestro holocausto. La fe en el sacrificio de Cristo en el monte del Calvario. Ahí Dios se proveyó. La fe en Cristo produce obras. Obedecerle a Dios. Lo que nos pida Dios, tal vez no entenderemos muchas veces y pareciera que está contra nosotros o contra sus propias promesas. Pero está probando la fe para enseñarnos más a Cristo en la gracia que nos ha dado. Dios, ¿qué te está pidiendo que tú has estado rehusándolo? ¿Qué te ha estado pidiendo? ¿Tienes la fe en Cristo? Muéstralo, obedece, muéstralo. Si no, ya no digas tanto, porque la obediencia habla nuestra fe. Entregó a su Hijo, es digno de obedecerle. Dios sigue proveyendo. Solamente hay que ir al monte del Calvario, hay que ir ahí. En ese monte siempre será provista la fe que necesitamos para obedecerle como Él quiere. Vamos a